precisas. Diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández da lectura a la exposición de motivos de su iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato en materia de auditoría forense. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros, público que nos acompaña, medios de comunicación y quienes nos siguen por las plataformas sociales electrónicas. Muy buen día tengan. El día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato en materia de auditoría forense. El sistema de fiscalización de los recursos públicos es un ente que está en constante evolución, ya sea debido al surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de investigación que permiten detectar eficazmente el mal uso o aplicación de los recursos públicos, o por la constante búsqueda de los servidores públicos y terceros particulares de buscar métodos que les permitan evadir la ley y los controles gubernamentales para obtener beneficios, pues beneficios indebidos, ¿no? Como el peculado. La actualización de los métodos y alcances de la fiscalización debe tratarse, consideramos, como tema prioritario y cotidiano. Por ello, a lo largo de los años se han desarrollado distintas clases de auditorías que han estado enfocadas en detectar conductas irregulares cometidas por los servidores públicos. Sin embargo, la mayoría tienen como finalidad detectar si los estados financieros presentaban razonablemente los resultados de las operaciones llevadas a cabo por la institución, es decir, entradas y salidas solamente, y que cuadrara todo. Este es a grandes rasgos. Fue en la década de los años 60 cuando en los procesos de auditoría se empezó a poner atención en la detección de los fraudes. En 1972 este nuevo enfoque cobró relevancia debido al caso denominado Watergate, en el que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se vieron involucrados en fraudes político-electorales, espionaje político, sabotaje, presentación de auditorías de impuestos falsas y un manejo de un fondo secreto. Y bueno, pues en pocas palabras, robos y fraudes y saqueos. Dentro de este enfoque de auditorías encaminadas a detectar conductas ilícitas se encuentran las denominadas auditorías forenses, que es una novedad, que es lo que está en boga ahorita en el tema de las auditorías. ¿Qué son las auditorías forenses? Antes de entrar a la definición de lo que nos da la Auditoría Superior de la Federación, les digo rápidamente, es seguir la ruta del dinero. Desde el momento en que sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el momento en el que finalmente es ejecutado y cómo va pasando por las diferentes instituciones, ya sea gubernamentales o bancarias. ¿Y qué es lo que nos dice la Auditoría Superior de la Federación? Una rama de la auditoría que se orienta a participar y a coadyuvar en la investigación de fraudes, es decir, de actos conscientes y voluntarios con los cuales se burlan o eluden las normas legales o se usurpan lo que por derecho le corresponde a otros sujetos mediante el uso de mecanismos dolosos para obtener ventaja o beneficio. Es decir, las auditorías forenses se enfocan a detectar las conductas ilegales que redundan en la comisión de fraudes al patrimonio público y por lo tanto constituyen delitos contemplados en la legislación nacional. En nuestro país, a nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación ha aplicado los procedimientos de la auditoría forense como una herramienta para prevenir, disuadir e investigar el fraude en la gestión pública. A partir de estos procedimientos se ha llevado a cabo, por ejemplo, estudios e investigaciones emblemáticos, como por ejemplo el caso de corrupción tremendísimo, muy escandaloso, que fue la denominada estafa maestra, cuando estaba, pues ya sabemos quién,
a cargo de la Presidencia de la República. La estafa maestra en la cual se evidenció el desvío de recursos por más de 7,000 millones de pesos, documentado en 44 informes de hallazgos y dictámenes que sirvieron de base para la presentación de las correspondientes denuncias penales. La documentación recabada a través del área de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación demostró que a través de una red de triangulación organizada desde el gobierno, 128 empresas fantasmas, en colusión con 11 dependencias públicas, utilizaron un mecanismo para desviar los recursos públicos hacia los bolsillos de los funcionarios. Fue toda una red, toda una mafia que se generó en base al torno de la estafa maestra para saquear los recursos públicos. Gracias a los resultados de este tipo de auditorías, que son auditorías forenses, por primera vez en la historia de México se pudo judicializar un proceso de desvío de recursos públicos por parte del gobierno federal y en un contexto histórico en nuestro país. En nuestro sistema de fiscalización local, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato solamente contempla nuestro marco jurídico la auditoría de desempeño. ¿Y qué es la auditoría de desempeño? Su objeto fundamental es otorgar información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados, obtener el máximo de los recursos disponibles, lograr resultados previstos y verificar, básicamente es verificar el impacto social, el impacto económico y que realmente se hayan logrado tales o cuales objetivos. Esto es, a grandes rasgos, la auditoría de desempeño, que es la única, repito, que tenemos en nuestro marco jurídico. Se trata entonces nuestra propuesta de adicionar el concepto de auditoría forense, que es lo que está en boga y es lo más fuerte ahorita en materia de auditoría. En este sentido, las auditorías de desempeño, como les decía, solo evalúan el impacto de los programas, el impacto de proyectos, políticas, acciones gubernamentales, en función de las metas que se establecen. Pero se trata de un procedimiento útil, pero con alcances muy limitados. Por su parte, las auditorías forenses tienen un alcance mayor, más amplio, ya que no solamente investigan hechos constitutivos de delito, sino que además deben documentarlos, recabar pruebas necesarias para incidir en la formulación de denuncias contra los probables responsables. Las auditorías forenses, por ejemplo, no reconocen límites formales de territorialidad, pues el objetivo de las mismas es recabar datos de prueba relativas a probar quién o quiénes cometieron el hecho que se clasifica por la ley como delito o conducta ilícita grave. ¿Cómo lo cometieron? ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Dónde y cuándo? Entre otras circunstancias. En la auditoría forense, por ejemplo, se aplican métodos muy interesantes como la criminalística, técnicas criminalísticas y forenses. Por ejemplo, la grafología, la dactiloscopía, la informática forense, el interrogatorio, la lingüística forense, la acústica forense y el Big Data. Es decir, si nosotros implementamos la auditoría forense, estaríamos dando un paso enorme, gigante en el tema de fiscalización en este estado. El uso de estas herramientas se debe a que, si en el proceso de la auditoría se encuentran indicios de la comisión de un probable delito, la Auditoría Superior del Estado deberá colaborar en la presentación de las denuncias correspondientes ante la autoridad penal y sus resultados se usarán como prueba de juicios correspondientes, por lo que a través de ellos se podrá determinar del cómo, cuándo, dónde y quién hizo mal uso de los recursos o en qué momento se desvió ese recurso. Es decir, los resultados esclarecen el modus operandi, repetimos, del delito, del responsable del delito. Las auditorías forenses requieren un alto grado de especialización en las áreas encargadas de realizar estas investigaciones, por lo que la Auditoría Superior de nuestro Estado deberá aumentar sus conocimientos en cuando menos los siguientes temas. La Auditoría Superior del Estado tendrá que prepararse para la investigación técnica del fraude
a través del empleo de evidencias procesadas y analizadas a la luz de las ciencias forenses. La certificación de los auditores que realizan esta actividad investigativa. Una adecuada instrumentación de equipos de sistemas de cómputo avanzado con programas de cómputo forense que permiten el registro de evidencias o elementos de prueba para la ejecución de esta auditoría. Tomando en cuenta los alcances de este tipo de revisiones, consideramos que la Auditoría Superior del Estado debe de tener estas atribuciones para llevar a cabo auditorías forenses con la finalidad de investigar, documentar y evidenciar hechos, actos u omisiones que impliquen irregularidades o delitos, que puedan investigar, como les decíamos, la ruta del dinero, desde donde sale hasta donde termina gastándose. No solamente nos podemos quedar con lo que entró, salió, ¿sí?, que son los balances generales, ni tampoco nos podemos quedar con la auditoría de desempeño, que es lo único que marca nuestro marco normativo, que es saber si se lograron los objetivos o no. Con esto es darle una facultad más a nuestra auditoría y contribuiría a detectar y sancionar los actos de corrupción, el fraude financiero, la malversación de activos, detectar si hay lavado de dinero, importantísimo en nuestros tiempos, que en muchos lados se habla de que hay posible lavado de dinero, sin embargo, pues simplemente se queda en la sospecha en que pudiera ser, pero con una auditoría forense nos daríamos cuenta si existe o no, entre otras conductas ilícitas que dañan el patrimonio de nuestro Estado. Nuestro órgano técnico de fiscalización superior debe contar con los elementos y las capacidades obviamente necesarios para aplicar estas nuevas herramientas tecnológicas y métodos de auditoría. La especialización de sus funciones debe estar asegurada en la ley y los resultados de que sus actividades deben servirnos a las y los guanajuatenses para sancionar a quienes abusen y mal usen sus cargos públicos. Quienes integramos este Congreso, pues no podemos continuar respetuosamente, con todo respeto, recibiendo informes de auditoría escuetos, carentes de información y carentes de cualquier elemento técnico. Tenemos que actualizar nuestros procesos de fiscalización y de control a fin de cerrar paso a actos de corrupción. Requerimos de un proceso de auditoría que permita detectar, pero más importante, documentar con pruebas, con argumentos precisos, claros, objetivos, cualquier delito cometido en contra del patrimonio de nuestro Estado, delitos que frecuentemente quedan impunes y solo se denuncian en los medios de comunicación y sabemos de los grandes escándalos, pero no se logran documentar y sabemos de que probablemente tal presidente municipal hizo esto o aquello, o que tal funcionario desvió tales o cuales recursos, pero al no verse documentados, obviamente no contamos con los elementos pues para poder llevar a un juicio y a judicializar este tipo de casos. Nosotros somos los responsables de velar porque los procesos de fiscalización se lleven a cabo desde una auditoría superior realmente eficiente y que le sirva al Estado de Guanajuato. Y honestamente creo que este Congreso durante años ha sido omiso en el cumplimiento del deber que tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos, porque pasan las cuentas públicas como si fuera una oficialía de partes, sin análisis, sin revisión, sin mayor cantidad de datos como nosotros los hemos pedido. Por todos los motivos anteriormente mencionados, propongo que se reformen la fracción 11 del artículo 3, el capítulo 7 del título segundo y se adicionen los artículos 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquies, 60 sexties y un segundo párrafo del artículo 74 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para facultar a la Auditoría Superior del Estado para practicar auditorías de tipo forense que sirvan en la detección e investigación de actos u omisiones que impliquen la comisión de un delito en contra del patrimonio de nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales con fundamento en los artículos 112, fracción novena, y 111, fracción novena, así como en el último párrafo de dichos artículos de nuestra ley orgánica para su estudio y dictamen.